Muchas veces pensamos que el único enemigo que tiene nuestro corazón es la mala alimentación, la falta de actividad física, el tabaco si es que fumamos, y por eso controlamos mucho la alimentación, fomentamos la actividad física, decimos que se ha de controlar el colesterol, la tensión, el azúcar. Todo esto es muy importante, por supuesto influye, hay que controlarlo, pero hay un enemigo oculto que muchas veces no tenemos en cuenta y es la mala calidad del sueño. Es decir, cómo afecta esta mala calidad de sueño, este sueño, en nuestro cuerpo y concretamente en nuestro corazón y en nuestros vasos sanguíneos. Hay estudios que nos indican que en algunas personas puede aumentar incluso el doble el riesgo cardiovascular. ¿Es esto para que nos pongamos nerviosos ahora? Pues no. Puedes estar tranquilo porque aquí nos estamos refiriendo a un sueño malo, fragmentado durante años, no un momento puntual en el que tienes una mala noche por preocupaciones o por motivo que sea. Hablamos de algo constante. ¿Cómo lo detectamos? Pues cuando sistemáticamente te levantas mal, como si te hubiera pasado un camión por encima, y sin embargo has dormido 8 horas aproximadamente. Te tomas un café cargado y vas aguantando así durante el día. ¿Por qué pasa esto? Pues normalmente será por una mala calidad de sueño. Por eso el error número uno en relación al sueño es el medir el sueño solo por el número de horas que estás con los ojos cerrados. No es solo eso, hay otros factores importantes, como por ejemplo que este sueño sea continuo, que este sueño sea en un horario que sea razonable para ti y que este sueño sea también un sueño en el que respiras de forma adecuada. Por eso, en este vídeo te voy a explicar qué es lo que pasa en tu corazón cuando el sueño es fragmentado, cómo podemos corregir esto y en qué ocasiones es importante consultar al médico. Al final también comentaré qué es lo que pasa durante la menopausia, factores hormonales que pueden influir, también qué pasa con los cuidadores que muchas veces, porque tienen niños pequeños, porque cuidan a otras personas, tienen un sueño que es fragmentado por las condiciones ambientales y también el fenómeno del despertarse a las 3 de la mañana de forma repetida. ¿Es verdad que necesitas 8 horas de sueño? Pues no es así exactamente. Lo que necesitas normalmente varía entre 7 y 9 horas, varía con las personas y a veces por motivos genéticos hay personas que necesitan menos de 7 horas y otras que necesitan más de 9 horas. Varía. Entonces la pregunta correcta no es cuántas horas he dormido o cuántas horas he estado en la cama con los ojos cerrados, sino cuántas horas han sido de sueño de calidad, sueño profundo y seguido. Imagínate que tu cuerpo fuera como un edificio y por la noche entra el turno de noche, que es una cuadrilla que entra en el edificio y empieza a hacer pequeñas reparaciones de lo que se ha ido averiando durante el día, hacer limpieza, entonces baja la presión arterial, baja el pulso, baja la respiración, se va reajustando el metabolismo y al día siguiente te recuperas. El problema es si entra de vez en cuando por la noche alguien un jefe, un directivo, que abre las luces y empieza a hacer cosas por ahí y les interrumpe. ¿Qué ocurre? Que no podrán acabar de hacer bien su trabajo durante la noche. Pues esto nos pasa a nosotros por la noche con los microdespertares. Son pequeños momentos en los que nos despertamos, pero ni siquiera somos conscientes de ellos. Pero sería como abrir las luces, esto que he comentado antes. En ese momento lo que ocurre es que aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, aumenta la tensión y no puede recuperarse bien el organismo. Son pequeños momentos, pero esto lo que hace es activar al corazón y ponerlo en una situación de alarma momentánea y no acabas de recuperarte. Esto, si pasa en una sola ocasión, no pasa nada, o si pasa 2 veces, 3 veces. El problema es que esto sea cada día de forma repetida, incluso durante meses y durante años. Al final, esto hace mella en el organismo y hace mella en nuestro corazón, nos hace daño. Y a veces, esto de los microdespertares, es una señal de alarma, como una señal de alarma en el salpicadero del coche que nos avisa de que algo va mal. Y el problema no son estos microdespertares, sino que hay una causa más profunda que es la que provoca todo esto. Además, lo importante no es solo el sueño profundo, de calidad y continuo que tengas, sino también cuál es este horario, cuándo duermes. ¿Qué importancia tiene el horario del sueño? Pues esto tiene también importancia
El horario correcto para cada persona puede variar también por factores genéticos, pero la verdad es que dentro de nuestro cerebro hay un reloj biológico y no es una metáfora, sino que es algo literal. Lo que hace es controlar cómo funciona nuestro organismo durante el día, la presión arterial, la temperatura, cómo fluctúan las hormonas, la digestión y otras funciones. Y lo que pasa es que no es lo mismo cómo está nuestro cuerpo a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche, va variando. Esto lo podríamos comparar con un pueblo en el que hay un electricista, un panadero, hay un consultorio médico, hay alguien que recoge las basuras y cada uno tiene su horario. Y el pueblo funciona perfectamente, cada uno trabajando en el momento que le toca. Ahora bien, si el carpintero decide cambiar el horario por su cuenta y un día trabaja a unas horas, otras a otras, el electricista también, el panadero también, y cada uno hace lo que quiere, al final esto será un caos y el pueblo este no funcionará en absoluto. Pues con nuestro pueblo interior, con nuestro organismo, pasa algo parecido. A veces se da un fenómeno que llaman jet lag social, que consiste en que parece como si estuviéramos cambiando de continente, de uso horario, como si viajáramos en avión de un continente a otro, pero sin cambiar de localidad o de sitio en el que vivimos. ¿A qué me refiero? Pues cuando hacemos cambios de horario, como por ejemplo vamos a dormir muy tarde, nos levantamos pronto, otro día lo hacemos al revés y al final, el fin de semana, estamos muy cansados y decidimos dormir hasta el mediodía y luego el lunes otra vez y vamos haciendo horarios muy irregulares. ¿Qué pasa? Que esto confunde a nuestro cerebro y al final se desajusta porque el cerebro se basa también en la luz que hay en el ambiente para que funcione su reloj biológico. Y esto lo que hace es que puede subir la presión arterial, puede subir el azúcar, puede subir el colesterol, puede alterarse también los niveles de inflamación y esto afecta al corazón, a nuestro organismo en general, pero al corazón en particular. Y al final lo que pasa es que nuestro cerebro no sabe en qué horario estamos viviendo. Y esto, como digo, es perjudicial. Hay una situación particular que es la situación de las personas que trabajan por turnos, que me dirán, bueno, ¿y yo cómo lo hago? Yo es que tengo que trabajar siempre por la noche, o a veces trabajo por la mañana, otras al mediodía, otras trabajo por la noche, y esto es normal en muchas profesiones, en hospitales, a veces en centros de salud, en fábricas y en profesiones en las que hay que trabajar las 24 horas del día y hay que ir haciendo turnos, ¿no? Esto me ha pasado a mí también durante años y es normal y hay que ajustarse a esto. Entonces, ¿cómo lo podríamos abordar? Pues aquí el objetivo es reducir el daño. Por ejemplo, es el proteger el sueño durante el día, el usar oscuridad total cuando te vas a dormir, el mantener un horario ancla, es decir, que aunque duermas durante el día, que sea siempre en un horario fijo, intentar mantenerlo al máximo posible y en el caso de que sientas un cansancio que es inmanejable, pues esto habrá que consultarlo. Aquí la regla de oro es educar al cuerpo para que se adapte a un horario determinado y sepa cuándo tiene que estar despierto, cuándo dormido y cuándo tiene que bajar las revoluciones. Aparte de todo esto que comento, también puede ser que durante la noche resulta que no respiremos todo lo bien que deberíamos respirar y esto también puede ser muy importante. ¿Puede ser que dejes de respirar durante el sueño? Pues sí, estos son las apneas, pasa con mucha más frecuencia de lo que parece y el fenómeno consiste en que durante el sueño la musculatura de alrededor de la garganta se relaja y esta, como es un tubo blando, en algunas personas colapsa y en este momento dejas de respirar. Entonces hay una descarga de adrenalina, una señal de alarma y lo que pasa es que tienes un micro despertar, te despiertas, empiezas a respirar otra vez y así. Y esto puede pasar muchas veces por la noche. Muchas veces la persona no se ha enterado de que le ha pasado esto, duerme 8 horas seguidas o las que sean, pero cuando se levanta por la mañana está destrozada, como si le hubiera pasado un camión por encima y en cambio ha dormido las horas correspondientes. Por eso al principio hemos dicho que el error era considerar solo el número de horas. Puede ser que no te acuerdes de que has tenido un montón de micro despertares por la noche.
Esto es malo para el corazón porque cada vez que falta la llegada de oxígeno al cerebro, porque tienes esta apnea, esta falta de respiración, lo que ocurre es que hay una descarga y una alarma que hace que aumente, que te despiertes, aumente la presión arterial, aumente el estrés y esto repercute en el corazón. Si pasa esto ocasionalmente no sería nada, pero el problema es que pase durante años y al final puede perjudicar a todo lo que es el sistema cardiovascular. Es decir, que te pasas la noche apagando incendios en vez de estar durmiendo. ¿Cómo se detectan? Normalmente se sospecha por la sintomatología. La persona tiene estas apneas, que se queda sin respirar, que pueden durar 10 segundos o más, que normalmente quien lo notará será la persona que duerme con esta persona al lado, y con ronquidos que a veces pueden ser importantes, y cuando se levanta por la mañana pues tendrá la boca seca, dolor de cabeza, y durante el día muchas veces somnolencia, o se pone a ver la televisión y se queda, se duerme, en fin. Síntomas de estos. Esto ya se confirma con estudios que se hacen del sueño y tiene un tratamiento que es el CPAP, que consiste en que te meten aire por la vía respiratoria con una máscara, una máquina, y esto hace que no colapse la vía respiratoria, la garganta, y puedas respirar. Si te han puesto ya este tratamiento, no lo dejes, si notas algún desajuste o algún problema, porque que no la liemos. Lo que tienes que hacer es consultar con el médico que te lo ha prescrito para hacer los ajustes correspondientes. Es decir, esto se aplica como en cualquier otra situación médica. Consulta primero antes de cualquier cosa. ¿Cuál es el plan de acción para mejorar nuestra calidad de sueño? Pues 5 reglas vamos a seguir. La primera es la hora ancla. Sobre todo es el levantarse a una hora parecida todos los días. Muchas veces lo que tenemos que hacer es empezar a mejorar lo que pasa por la mañana cuando aparece la luz, para después regular lo que pasa por la noche. Le damos una señal a nuestro cerebro, a nuestro reloj interior, de que a esa hora siempre hay que levantarse. Y después también hay que trabajar la hora a la que nos vamos a acostar. No quiere decir que tengamos que ser un robot o que podamos hacer alguna pequeña variación el fin de semana, pero procurar ser lo más estrictos posibles en este sentido para evitar el caos, sobre todo, y esto que hablábamos del jet lag social y de que parezca que estamos viviendo en diferentes continentes de un momento a otro, pero sin cambiar de localidad. Es básicamente para esto, para poner orden en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. En segundo lugar, utilizar la luz natural al despertar. Esto puede ser abrir la ventana, salir a dar un pequeño paseo o algo muy simple, pero es una señal a nuestro organismo, a nuestro cerebro, para que se dé cuenta de que ha llegado el momento de activarse. Esto está en relación con lo anterior y es utilizar simplemente nuestras capacidades naturales para arrancar el día. Es una señal directa que damos a nuestro cerebro. En segundo lugar, en tercer lugar, el convertir nuestro dormitorio en una cueva. ¿A qué me refiero con esto? Pues que haya oscuridad, si hace falta se utiliza un antifaz. Yo no tengo experiencia, nunca lo he hecho, pero cerrar las persianas, cerrar pantallas o lucecitas de dispositivos electrónicos para que haya una oscuridad que sea bastante completa para favorecer el sueño. Después tenemos el que sea silencioso. Hay personas que utilizan tapones para los oídos. Bueno, esto es también sentido común, procurar que sea un lugar en el que haya un suficiente silencio para poder dormir con tranquilidad. Una objeción que se hace a esto es, bueno, y si mi pareja ronca o un compañero de habitación, si compartes la habitación con alguien, pues bueno, hay que buscar soluciones. A veces lo de los tapones en los oídos, por supuesto, si esta persona tiene apneas y resopla, avisarle para que se le estudie, que no sea que tenga una apnea del sueño que hemos comentado antes. O sea que sí, esto es importante. Procurar separarse un poco, el pactar una postura en la que la persona no haga tanto ruido, no ronque tanto, en fin, cuestiones de este tipo. Y no es un fracaso si en el peor de los casos pues hay que separar habitaciones para poder dormir. Después bueno, un factor que me he olvidado es que la habitación esté fresca. Normalmente se recomienda de 18 a 19 grados.
porque normalmente el cuerpo lo que necesita es que haya una temperatura un poquito más baja para ralentizarse, porque si no es como intentar apagar un coche y estar con el motor revolucionado y no dejarlo descansar. Pues no conseguirías que se recuperara. Pues en este caso es algo parecido. Después, en cuarto lugar, cuidado con los falsos amigos. ¿A qué me refiero? En primer lugar, el alcohol, que muchas veces parece que duermes más, pero el alcohol lo que hace es fragmentar el sueño y es peor. Es decir, habría que evitar el alcohol antes de ir a dormir. Bueno, si se elimina mejor del todo, pero al menos en horas previas. Y el tema del café también hay que ir con cuidado porque hay personas que les afecta y puede durar el efecto hasta 6 horas o 7 horas, o sea, 6 o 7 horas antes no tomar café para evitar que te afecte el sueño. Hay personas a las que no nos afectan, o sea, yo me tomo un café y me duermo profundamente, pero a la mayor parte de la gente sí que le afecta. Y después, en quinto lugar, si te desvelas, no luches con la cama. Quiere decir que no empieces a darle vueltas, a preocuparte dentro de la cama. Si pasan 20 minutos y sigues despierta, pues te levantas, te vas a un sitio con una luz tenue, empiezas a leer algo que sea aburrido, no algo que te active mucho, nada de pantallas de móvil ni de ordenador, y cuando empiezas a tener sueño otra vez vuelves a la cama. Esto es para asociar la cama a el descanso y al sueño y no a la preocupación y al estar dándole vueltas a la cabeza. Bueno, ¿y cuándo ir al médico? Pues si aplicas estas 5 reglas que hemos comentado y resulta que sigues con una sensación de agotamiento o tienes señales de apnea que te dicen que roncas mucho, que haces unas pausas muy raras durante el sueño, que te quedas como sin respirar y que tienes como ahogos, tienes dolores de cabeza cuando te levantas por la mañana, cabeza seca, somnolencia, pues entonces esto hay que consultar al médico. Es decir, cuando puede ser que tengas un trastorno del sueño que sea importante y haya que consultarlo con tu médico o incluso con el especialista. Es decir, que puede ser que a veces haya un trastorno real y hay que estudiarlo, tratarlo y profundizar en él. Ahora vamos a comentar 3 situaciones. En primer lugar, la menopausia. Si estás en la menopausia o estás entrando en ella y llevas una temporada en que no duermes de un tirón, pues hay algo que está claro. Esto no es por falta de fuerza de voluntad ni por... No. Lo que pasa es que el cuerpo cambia y con él puede cambiar también la manera de dormir. Al bajar los estrógenos, el termostato interno del que hablábamos se vuelve más sensible y entonces aparecen esto de los sofocos, los suderos nocturnos, despertares nocturnos que de día son molestos, pero de noche puede ser que no te dejen dormir. Es como si fuera un despertador biológico que te saca del sueño o del sueño profundo de manera repetida. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Tomar hormonas siempre? Pues no necesariamente, porque para el insomnio persistente, una de las herramientas que tiene, que está mejor estudiada, es la terapia de reeducación del sueño, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es una terapia específica, que no es una charla motivacional ni nada de esto, es un tratamiento que está estructurado para recuperar la relación normal con el sueño. Si los sofocos son muy intensos, la terapia hormonal u otras opciones que hay no hormonales pues se pueden valorar, pero siempre mirando cuál es el beneficio, cuál es el riesgo, y con el médico, pero nada de empezar tratamientos por tu cuenta ni dejarlos por tu cuenta, porque además después de la menopausia también hay que tener en cuenta que aumenta la posibilidad de apnea del sueño. Es decir, si hay ronquidos fuertes, estas apneas respiratorias, un cansancio importante y somnolencia durante el día, no le des toda la culpa a las hormonas, porque habrá que descartar también esto. El segundo caso es el de los cuidadores. Si llevas años durmiendo a trozos porque cuidas a tu madre, cuidas a tu pareja, o a un hijo, o a un familiar, me da igual, pues hay que quitarte una cara, que no todo depende de ti. Tu cuerpo puede aguantar temporadas difíciles, pero lo que no ayuda es vivir cada despertar como si fuera un daño irreversible, porque no es eso. No tienes que controlar lo que no depende de ti. Pero sí lo que puedes hacer es reducir el impacto de estos despertares, algo que parecido a lo que decíamos a las personas que trabajan por turnos. Si te tienes que levantar de madrugada, pues con luz tenue, no enciendas todas las luces de la casa, no enciendas el móvil, no mires las noticias, no empieces a resolver problemas a las 4 de la mañana, simplemente atiende lo necesario de tu familiar o de tu hijo
o de tu padre o madre y no conviertas cada despertar en una pelea mental, ni busques dormir perfecto. Lo que hay que buscar es reducir la carga, reducir la culpa y recuperar todo el descanso posible dentro de una vida real que tenemos la mayor parte de las personas y no en una vida ideal que muchos pues no podemos tenerla. Hay personas que dicen que se despiertan siempre a las 3 de la mañana. Bueno, aquí lo que hay que hacer es no mirar el reloj, porque cuando ves la hora se dispara la angustia, empiezas a pensar, a hacer cálculos mentales, que me quedan solo 3 horas en la cama, en fin, dale la vuelta al despertador y mantén lejos el móvil. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues puede haber múltiples causas. Estamos hablando ahora de estrés, ansiedad o que el cuerpo se activa antes de tiempo, que esto le pasa a algunas personas. En algunas ocasiones también puede haber alteraciones de la glucosa y otras que ahora comentaré. Pero lo que hay que hacer, pues si pasan 20 minutos, la regla de salir de la cama con luz tenue y hacer una actividad aburrida, lo que he explicado antes. Ahora bien, puede haber señales de alarma y hay que ir al médico. Por ejemplo, si te despiertas a esta hora, pero resulta que tienes ahogo, dolor en el pecho, palpitaciones fuertes, confusión, ronquidos también fuertes, puede ser que tengas problemas urológicos. Pues aquí no valen trucos, aquí hay que consultar, hay que ver la causa. En la pantalla final, al final, te derivo a un vídeo en el que profundizo en estas posibles causas. Entonces, quédate con esta idea, que el peor error no es dormir mal una noche, el peor error es medir tus sueños solo por las horas. En realidad, tu corazón no necesita solo que cierres los ojos 8 horas, lo que necesita son tres cosas que son importantes. Primero, que tu sueño no esté roto. En segundo lugar, que tu reloj interno no viva en el caos. Y en tercer lugar, que tu respiración no se esté interrumpiendo cada 2 por 3 mientras estás durmiendo. Por eso la solución no es obsesionarse con dormir perfecto, sino empezar por lo que se puede corregir. Puedes elegir una cosa de las varias que hemos comentado, levantarte siempre a una hora estable, exponerte a luz natural por la mañana, menos alcohol por la noche o menos cafeína si eres sensible, alguna de las que hemos comentado. Y si a pesar de todo sigues agotado, roncas fuerte, te despiertas con una sensación de ahogo o alguien te dice que dejas de respirar, pues no lo normalices. Lo que tienes que hacer es consultar a tu médico y le preguntas si hay que hacer un estudio del sueño. ¿De acuerdo? Dormir no es un lujo, en realidad es una forma de quitarle trabajo nocturno a tu corazón. Y si tu problema concreto es que te despiertas casi siempre alrededor de las 3 de la mañana, aquí te dejo un vídeo donde explico las causas más frecuentes de cómo distinguir si es por problemas de la vejiga, si es por estrés, por la respiración, por tu reloj interno y qué es lo que hay que hacer. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.